ratifico mi agradecimiento a los colegas de la Suiza peruana. Yo estoy muy ligado a esa zona, mis orígenes son de Callejón de Conchucos. Si bien es cierto, es el callejón pobre de Ancash, pero de todas maneras siempre Huaraz ha sido un punto de convergencia para los que venimos de la zona de Siguas, Pomabamba, San Luis, ¿no? Guari. ¿Cómo estamos a la fecha? En el mundo, cerca de 4 millones de fallecidos. ¿Sí me escucho, no? ¿Estamos? Sí, sí, doctor. Ya. Entonces, cerca de 4 millones de fallecidos en el mundo. En el Perú vamos a abordar 200.000 muertes. El 31 de mayo por fin el gobierno dijo la verdad, que teníamos un acumulado de 180.000, es decir, en el Bicentenario cerca de 200.000 peruanos cantarán el himno nacional desde el cielo. Es una tragedia, el mundo no volverá a ser el mismo después de esto. Tenemos cerca de 10.000 hospitalizados, de los cuales el 25 están en UCI, y como había dicho nuestro expositor previamente, del 40 hasta el 70% pueden fallecer, con una media del 50%, pero lógicamente no todas las UCI tienen el mismo nivel de resolución. Tenemos unidades críticas que más tienen el nombre que realmente la capacidad resolutiva, porque no solamente son equipos, sino también es el recurso humano importante en la capacidad resolutiva de unidades de cuidados intensivos. Es decir, el Perú no va a ser el mismo después de esta pandemia. Para reflexionar brevemente, hay 5 factores que se lo dejo a ustedes para que después lo vuelvan a revisar, pero no es que el Perú, hay que interpretar cuando se dice que el Perú ha sido el peor país que ha manejado la pandemia. Hablamos del gobierno, no hablamos de los médicos, porque tenemos médicos que han sucumbido al pie de su paciente. Hablemos del manejo dentro de la política del sector salud como respuesta a esta pandemia. Esta pandemia ha sido favorecida por las desigualdades de acceso a salud. La mitad de la población mundial no tiene acceso al servicio de salud. Cuando se habla de atención primaria, realmente suena utópico en nuestro país porque no ha invertido como en la salud como un motor del desarrollo. Al 31 de mayo teníamos 180.000 fallecidos. Vamos a llegar al 28 de julio con más de 200.000. 5% de los casos son críticos. Sabemos que el 80-81% son pacientes que pueden mejorar solamente con sintomáticos. Hay un grado de 14-15% de grados moderados, pero son los casos críticos los que interesan en este tema de la charla. El paciente al hospitalizarse aumenta su riesgo de mortalidad del 10 al 15% y al agravarse sobrepasa el 50%. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿quiénes son los que la población vulnerable? Los adultos mayores? Sin embargo, los estudios chinos en un principio hablan de los mayores de 80, después se habló de los mayores de 60 años y los adultos mayores, pero ya vemos que tenemos inclusive gente joven que ha estado falleciendo, y por eso queremos decir que el riesgo de severidad aumenta desde los 40 años. Y desde luego, que es parte de nuestra charla el día de hoy, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades crónicas, respiratorias, es decir, las EPOC, los cánceres que toman quimioterápicos, obesidad, uso de corticoides o inmunosupresores y fumadores. La serie 1, serie 442 pacientes, 16% presentó arritmia, 8% shock y 7.2 daño miocárdico agudo. La mortalidad viene asociada con 10.5 enfermedades cardiovasculares, 7.3 en relación a diabetes y 6.3 enfermedades pulmonares. Hay que ver que uno de los estudios más esclarecedores fue aquel que se presenta con participación de poblaciones de Estados Unidos, Europa, entre ellas Italia, España y Asia. Son 169 estudios que se juntan y vemos que realmente se pone como factores independientes de mortalidad la edad mayor de 65 años, el sexo femenino, la hipertensión arterial, la diabetes y todo lo que hemos mencionado nosotros. Sin embargo, tenemos que ver que
mucho lo que aún no sabemos y mucho lo que hemos aprendido con esta pandemia. Y conforme vayan extendiéndose los estudios multicéntricos, se vayan juntando las datas, vamos a ir esclareciendo con mayor precisión el impacto. Lo que sí podemos decir es que las enfermedades cardiovasculares asociadas al COVID-19 tienen una alta mortalidad. Pero tenemos que ponernos también los casos de pacientes sanos, jóvenes, que se ha demostrado presencia de miocarditis y daño miocardio por ende después de 2 o 3 meses de haber haber sido dados de alta, y con estudios de resonancia magnética se ha podido visualizar. ¿Qué va a pasar en el futuro? Solamente el seguimiento nos dirá. Simplemente para recordar la puerta de entrada, el famoso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sabemos que la proteína es el virus, ¿no? Interactúa con el receptor ECA2, principalmente a nivel de la membrana de los neumocitos. Sabemos que es la puerta de entrada de las vías respiratorias, por eso el órgano diana es el pulmón. Sin embargo, sabemos que este está presente en una variedad de tejidos y órganos, siendo la mayor expresión en el intestino delgado y los testículos. Ahora, ¿qué es lo que va a originar esta interacción? Un edema de alta permeabilidad de origen no cardiogénico. Simplemente para ilustrar lo que estamos conversando, es el doblamiento de la angiotensina O por ECA2 a angiotensina 1,9, angiotensina 1,7. Pero acá lo importante es saber que hubo serios comentarios, serias observaciones al principio de la pandemia, donde se pensaba que se debería suspender el tratamiento de los pacientes hipertensos que están recibiendo IECAS o ARAS. Y en ese sentido se ha demostrado por intermedio de series que hablan de evidencia de que no era necesario, que no había aumento de mortalidad al usar captopril, enalapril o sartán, lo que nosotros conocemos en nuestro medio. Entonces definimos nosotros que hay 2 órganos diana, en este sentido. Primero el pulmón, y el segundo órgano diana importante es el corazón, ¿no? Daños demostrados por el aumento de la troponina mayor del percentil 99, presencia en los estudios preliminares de dímero D, presencia de la proteína C aumentada, que nos habla de la actividad de interleuquina 6, aumento de la ferritina, DHS y procalcitonina. Y en los pacientes con miocarditis va a haber alteraciones, como sabemos nosotros, del electrocardiograma, traducido con sospechas de un supradesnivel en el electrocardiograma. Pero ¿qué es lo importante? Que luego de comprometerse el pulmón, el siguiente órgano puede ser el corazón, pero que esto va a evolucionar a cuadros de shock y de falla multiorgánica, siendo la mayoría de veces lo que hemos visto nosotros con causas de muerte terminal en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, debemos concluir en esta primera parte de que debemos estar alerta que es alta la prevalencia de pacientes con enfermedades cardiovasculares en pacientes con COVID, pero que la mortalidad y el desarrollo de complicaciones cardiovasculares es alta. Va a depender de las series de la población. Por ejemplo, es el caso típico de Italia, donde el promedio de la edad era, la media de la edad era mayor de 10 años, por ende la presencia de complicaciones era mayores. Todo esto va a depender del tipo de población, del grupo etario, de la carga de comorbilidad. Pero tenemos que tener presente de que puede estar presente una comorbilidad asociada, una o más. Son varias los tipos de cómo podemos ocasionar daño miocárdico por efecto directo del virus, que va a propiciar una inflamación o presencia de linfocitos a nivel intersticial, y por eso también tenemos nosotros que ver que va a haber posibilidad de accidentes de placa, el misma hipertensión arterial no controlada, la presencia de microangiopatías, no solamente arterial, sino también venoso. Todo eso se va a sumar, ¿no?, a la posibilidad de desarrollar daño orgánico. Todo esto es para definir que al final puede estar afectado no solamente el pulmón, el corazón, sino también el cerebro, ¿no?, riñón y todos los órganos nobles que pueden ocasionar en conjunto una falla orgánica múltiple. Bueno, todo este conjunto de manifestaciones como posibles complicaciones del COVID-19
han hecho definir un síndrome cardiovascular agudo por COVID-19 y definimos como la injuria miocárdica y o disfunción ventricular sin enfermedad coronaria. Es decir, que no solamente hay que pensar que detrás de una complicación cardiovascular producto del COVID-19 puede haber solamente infarto, sino existen distintos mecanismos que pueden estar desde el estado inflamatorio, el caso de hipoxia, ¿no? El estado protrombótico que pueden tener esta misma enfermedad, sumado al estado protrombótico que tiene la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Pero podemos resumirlo en 4 grupos, este síndrome cardiovascular. Isquemia e injuria miocárdica, que afecta al 20 al 30% de los hospitalizados, la falla cardíaca, la arritmia cardíaca, que es la más frecuente, la que hemos podido observar nosotros de Transcasuística Nacional, en nuestra toma de coagulación. Yo me voy a preocupar en esta charla de las 3 primeras para poder definir lo que nosotros interpretamos como injuria. Vuelvo a repetir, la lesión miocárdica no solo tiene que ver con síndromes coronarios agudos, sino con efectos directos e inclusive del mismo virus sobre el corazón, pero por ejemplo también por efectos indirectos, trátese por ejemplo de los fármacos que se utilizan para el manejo del COVID-19. Acá les presento, ¿no? Desde los cuadros agudos, ¿no? Síndrome coronarios agudos, los típicos de Zika con ST elevado o no elevado, la injuria miocárdica aguda, que la podemos dividir en la miocarditis, una cardiopatía de estrés, otro conocido como el corazón roto, frecuente en las mujeres, ¿no? Tenemos las arritmias, la falla cardíaca que puede evolucionar hasta un shock, la pericarditis, inclusive taponamiento, pero algunos lo asocian como parte de la como un cuadro clínico anexo a la miocarditis y las complicaciones tromboembólicas. Acá para ver nuevamente el impacto cardiovascular, ¿no? Estos son metaanálisis. Acá se muestra claramente las enfermedades cardiovasculares asociadas, la diabetes, los fumadores, la hipertensión y las mujeres. Complicaciones cardíacas también son de estudios. Mire, China fue el que primero comenzó a describir series en varias de sus ciudades donde había habido este tema, donde había producto del brote. Acuérdense que el brote arranca el primeros días de diciembre del año 19 y la Organización Mundial de la Salud declara pandemia a partir del 11 de marzo. Pero los primeros reportes son chinos, a los cuales ya al paseo de Europa comienzan a reportar los españoles, los italianos, los ingleses, los alemanes. Pero en esta serie, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de falla del síndrome de estrés respiratorio, que es lo clásico a lo cual evoluciona en los pacientes críticos por COVID-19, injuria cardíaca y el shock. Para ir ya entrando a los mismos cuadros clínicos, nosotros, por ejemplo, tenemos 3 tipos, ¿no? Tenemos el paciente con formas leves, moderadas y severas. En las asintomáticos ya sabemos, por la misma información, que nosotros con sintomáticos, con paracetamol, hidratación, el aislamiento correspondiente, el paciente debe evolucionar bien el 80% de los casos. Tenemos el caso moderado que sí de repente, que definitivamente tiene que asistir al hospital, de repente atención primaria, lo ideal sería que tengamos postas médicas con capacidad de laboratorio, rayos X y oxígeno, pero eso todavía es una utopía porque eso no es así en todo el Perú. Son muy pocas las postas médicas o unidades de atención primaria que realmente, si no son contados con los dedos de las manos. Entonces, pero si se sospecha enfermedad cardiovascular, sabemos que este paciente tiene que ser evaluado con troponina, petronaturéticos, ecografía, todo. Es decir, deberíamos tener centros hospitalarios, no necesariamente el Almenara, el Rabiliate o los de Mayo, equipados con ciertos equipos que nos permitan manejar al paciente y definir si este paciente puede regresar a su casa o debe permanecer en hospitalización en el sitio donde deba recibir el tratamiento. Pero el tema de esta noche, enfermedad avanzada con hipoxia, vasoplegia, shock, es decir, pacientes que vemos que han llegado con problemas de hipoxia, tienen definitivamente ser ingresados al hospital, y ahí viene el tema del verdadero monitoreo, ¿no? Para ver los efectos del estado inflamatorio que tiene
el paciente, pero ya asociado posiblemente con un compromiso de la función contráctil del corazón. Este es un esquema excelente para ver que tenemos que estar en todos esos escenarios clínicos. Estamos frente a un paciente asintomático, o grado moderado, o grado severo. Acá ya volvemos a repetir lo que dicen nuestros viejos maestros. Se trata al enfermo, no a la enfermedad. Y acá de la misma forma. Ante una enfermedad de la cual aún conocemos, no conocemos lo bastante para tener un tratamiento específico, la evaluación tiene que ser caso por caso. Caso por caso. Es decir, tenemos que evaluar al paciente dentro de su contexto, ¿no? Para poder evaluar si este paciente, es un paciente de repente vive solo, de repente de ninguna manera puede regresar a un sitio donde ni siquiera va a poder alimentarse o tener alguien que le calce un vaso de agua. Así que todo ese contexto tenemos que evaluar en el momento de decidir si el paciente regresa o no regresa a su domicilio. Solamente para repetir nuevamente, todas las manifestaciones basadas en lesión miocárdica, miocarditis, arritmia, insuficiencia cardíaca. Este es un flujograma de cómo intervienen y cómo hay una interrelación entre todos los factores y los mecanismos que existen. Tenemos efectos proinflamatorios, lesión miocárdica por hipoxia, el riesgo de arritmia. Hay pacientes que ya tenían arritmias antes de la enfermedad y esto se va a agravar y se puede agravar en el paciente con enfermedad con COVID severo. Tenemos pacientes ancianos que tienen, por sí tienen un sistema inmunológico ya comprometido, deprimido, y desde luego esta enfermedad va a agravar ese estado. Los pacientes oncológicos también. Tenemos la activación de interleuquina C dentro de las citoquinas y que nosotros la representamos a través de los reactantes de fase aguda con la proteína C. Tenemos casos de la trombocitopenia, consumo, por eso nosotros podemos ver en un hemograma inicial consumo de plaquetas y eso también nos señala grado de compromiso dentro del screening que hacemos inicialmente. Entonces, ¿qué nos dicen las series iniciales? Que entre el 20 y 30% de los hospitales pueden tener injuria miocárdica. ¿Y cómo lo evidenciamos? Por la presencia de la troponina con un percentil mayor de 99. Tiene mayor riesgo lo que tienen enfermedades preexistentes, cursan con una inflamación sistémica más grave. Ya tenemos los mecanismos postulados: injuria celular aguda, la tormenta inflamatoria, hay una inestabilidad de la placa, o sea, hay un accidente de placa, se promueve la inestabilidad de la placa, hay una ruptura o vasoespasmo y una miocardia por estrés, que nosotros conocemos. Mecanismo de lesión cardíaca, vuelvo a repetir: lesión miocárdica directa, inflamación sistémica, los infartos agudos tipo tipo 1, el tipo 2, hay por ejemplo el primer tipo relacionado con el tema de isquemias hemodinámicas por un desbalance entre la oferta y la isquemia. Un ejemplo claro puede ser también de este tipo las anemias con las que cursan las enfermedades aguda, infarto agudo de miocardio tipo 2, efectos adversos de terapia farmacológica. No se olviden que entre el mismo tratamiento de la falla aguda del paciente, la noradrenalina, la dobutamina, la dopamina, ¿no?, pueden ocasionar problemas de taquiarritmia. No en todos los hospitales del país tenemos, por ejemplo, noradrenalina, solamente hay dopamina, y en algunos solamente habrá dopamina y ni siquiera dobutamina. Pero debemos saber que esos medicamentos que a veces nosotros lo hacemos para manejar utilizamos para utilizar la falla cardíaca, pueden ocasionar ocasionar temas de arritmia. Y las alteraciones electrolíticas. Acá tenemos que recordar también que entre el monitoreo de los cuadros críticos tiene que estar el monitoreo del medio interno y debemos tener manejo óptimo de la glucosa, el manejo óptimo del potasio y del magnesio. Todos los que son hipocalcemia, hipoglucemia, nos pueden dar este problema. Lo ideal es mantener un potasio mayor de 4, ideal mayor de 4.5 miliequivalentes, y un magnesio siempre mayor de 2. Para elevación de la troponina por encima del percentil de 99, es decir, tenemos que de manera práctica, si de acuerdo a los valores que tenga el laboratorio que usamos nosotros, si tenemos una troponina 20 veces
el basal de lo que maneja el laboratorio, definitivamente este paciente se va a morir. Sabemos que está dando un cuadro agudo tremendo ese corazón. La miocarditis, su prevalencia es cuando es cierto. Lo seguimos viendo incluso entre pacientes jóvenes que han salido de alta y que al hacerles una resonancia magnética, hablamos de una serie, por ejemplo, presentada por los alemanes, de 100 pacientes, se les ha hecho 70, se les hizo resonancia magnética a los 100 pacientes, los cuales 78 demostraron lesión, injuria, ¿no? Entonces, siendo jóvenes y que aparentemente no habían presentado solamente síntomas leves. Entonces, es un tema todavía de debate y claramente el tiempo no va a decir cuál va a ser la evolución. No a todos se les va a poder hacer biopsia, pero son los GOL estándar, la biopsia endomiocárdica, la resonancia magnética. En ese sentido, nosotros vamos a tener que valernos mucho de la clínica, de la curva de marcadores, hemos dicho troponina, de los efectos natriuréticos, de los hallazgos del electrocardiograma y sobre todo la ecocardiografía. Ahora la pregunta es ¿cuántos establecimientos tienen ecocardiógrafo? Se supone que lo ideal sería que haya uno en la sala de emergencia o en trauma shock. Lo ideal sería que haya uno en la UCI polivalente, uno en la UCI de cardiología, ¿no? Uno en la UCI de cardiología. Pero eso vemos que eso no es la verdad. Con las justas a veces hay uno en todo el hospital. Entonces, todas estas recomendaciones tenemos que interpretarlo a la luz de las condiciones de nuestras propias realidades. Por eso, siempre la clínica, ¿no? Y, en lo mejor de los casos, los cambios de sospecha en el electrocardiograma. Curva de marcadores solamente en los hospitales nacionales, lamentablemente. ¿Con qué va bien? Con los corticoides y con respuesta a las inmunoglobulinas. Eso en cuanto a miocarditis. Tiene que ser un cuadro clínico de sospecha y utilizar nuestra clínica, nuestro electrocardiograma. Y en el momento dado, menos mal que el uso de los corticoides es parte del tratamiento de la miocarditis. Entonces tenemos en los centros hospitalarios, tenemos los marcadores, el ecocardiograma, la resonancia magnética nuclear. Miocardiograma, troponina, espectro natriurético, sabemos que tenemos que pedirle a todos hemograma, glucosa, urea, creatinina, la CPA, desidrogenasa láctica, dímero D, ferritina y toda la batería, que lamentablemente no hay en todos los hospitales nacionales. El ecocardiograma que hemos vuelto a repetir, y en los hospitales para seguimiento, porque la resonancia magnética no está disponible en todos los hospitales, y un paciente que está con soporte ventilatorio va a ser difícil ser trasladado. Lo hacemos a modo de comentario y que no va a servir para el seguimiento del daño. Posiblemente a todos los pacientes que estén dados de alta y que queden todavía con manifestaciones clínicas debería hacerse una resonancia magnética. Este es el estudio alemán que les conversé. Puedo repetir, manejo caso por SAR. Aquí no es que quédate en casa. Paciente que tiene dolor precordial y una disnea severa debe ir al hospital, al centro hospitalario. O sea, eso quédate en casa no es para todos. Hay que determinar rápidamente el manejo diagnóstico, hay que categorizar el riesgo del paciente, definir el plan de tratamiento, lugar de internación, sala hemodinámica. En este momento en Lima, el único hospital que ofrece cinecoronarografía o que debe ofrecer es el INCOR. Sin embargo, ya vemos que a veces eso no es posible no solamente por la máquina, sino falta personal, faltan enfermeras, falta el personal auxiliar. Entonces, lo ideal sería tener salas hemodinámicas específicas, pero ese es, como voy a repetir, lo ideal. Para el caso del manejo del Zika, síndrome coronario agudo dentro de este proceso de injuria. Vuelvo a repetir, cuando yo hablo de miocarditis, voy a tener un corazón inflamado, con marcadores elevados, con depresión de la fracción de eyección. Pero yo le hago un cateterismo en algunos casos donde han procedido a hacer cateterismo, por eso es que hay que evaluar caso por caso, y no vamos a encontrar lesiones en las arterias. Entonces, vamos al otro grupo, aquellos que sí presentan síndrome coronario agudo, es decir, ¿no? Tengo cuadro clínico, tengo cambios en el electrocardiograma, tengo marcadores
y yo tengo que ponerme en estas dos situaciones, o es un ciclo con ST elevado o sin ST elevado, pero el manejo general. La angioplastía sigue siendo el tratamiento ideal para un paciente donde hay disposición de cinecoronariografía. Es decir, estoy en un paciente como la Almenara, Revaliate, INCOR, de repente el Hospital Los de Mayo, que también tiene. Entonces yo tengo que tener la posibilidad de que este paciente que tiene síndrome coronariano puede ir a cateterismo, pero no todos. Yo te tengo que evaluar. Por eso hago las advertencias. Evaluar condiciones, caso contrario, considerar fibrinolisis. Es decir, en pacientes que no tienen acceso o donde no hay el equipo para realizar, a pesar que hay la máquina, pero no está el equipo y no hay condiciones por tipo de protección, puedo considerar fibrinolisis. Tienes que evaluar los factores de tiempo. Es decir, lo ideal es que el paciente ingrese en 90 minutos, pero eso también puede estar sujeto a otros factores. Se tiene que coordinar, es decir, si yo voy a pasar a un paciente del hospital de Canto Grande al hospital 2 de Mayo o a la Almenara o al INCOR, yo tengo que coordinar previamente en qué condiciones van a recibir este paciente para ir toda la parte logística. En pacientes con comorbilidades previas, con una mala evolución, cuyo pronóstico sea malo, yo definitivamente debo considerar si realmente lo voy a someter a un procedimiento que realmente no va a contribuir a mejorar al paciente. Ahí tenemos que considerar la atención médica compasiva. ¿Tema de discusión? Sí, tema de discusión. Eso, acá hay un debate, ¿no?, de conciencia y debe depender de de cada condición propia de cada paciente. Si el paciente tiene un SICA sin elevación del ST, tratamiento médico, la cinecoronariografía tiene que ser postergada en el momento en que esté en mejores condiciones, pero si es un SICA sin elevación de alto riesgo, va a depender de su condición hemodinámica también para que se requiera una intervención percutánea. Acá le dejo el algoritmo, IMA con ST elevado, ¿no? El tratamiento ideal es el cateterismo más a la apertura del vaso comprometido, como el stent. Nosotros ya conocemos que es un protocolo conocido. Y tenemos el otro manejo del paciente sin ST, que es un manejo más que todo médico. Ahora, vuelvo a repetir, no es algo automático. Yo tengo que valorar las condiciones si este paciente amerita o no amerita el cateterismo. No es porque yo tengo un algoritmo y yo voy a inmediatamente decir cateterismo o moverme para transferirme. Tengo que evaluar las condiciones del paciente, mis condiciones logísticas y también las condiciones logísticas del hospital donde va a ir. Entonces, cada paciente es un manejo individualizado, por más que tengamos algoritmos. Llegamos a la falla cardíaca, que es el tema, ¿no?, que compromete varias series de estudios y que ha sido reportado no solamente en los primeros estudios chinos, sino que en Italia, Francia, Estados Unidos, diferentes series que al final se han juntado y han hecho los mega estudios y nos han seguido reportando la alta prevalencia. Puede haber una incidencia desde el 23% hasta el 32%, dependiendo de las series. Un 40% de mortalidad. La población con insuficiencia cardíaca, es decir, la gente que tenía falla cardíaca crónica previa, va a tener una peor evolución. Lo ideal sería que al momento que hubiera habido un registro de pacientes con falla cardíaca. Sin embargo, ni el Seguro Social, que es donde yo trabajo, ni tampoco mi institución, tenemos un registro de falla cardíaca sincerada. Siempre hay su registro. Ideal sería que los pacientes vinieran con su nombre y su apellido, como si lo tienen ciertas regiones de España, donde hay una interrelación entre la atención primaria y los hospitales de mayor nivel, donde están visualizados. La comunicación es fluida entre ambos sistemas y no es raro que un cardiólogo y un hospital de mayor nivel visite un área de atención primaria para poder ver cómo van los pacientes de falla cardíaca. Sin embargo,
Hay pacientes que llegan inconscientes, pacientes que llegan acompañados por la familia y ni la misma familia sabe qué medicamentos toma el paciente. Hay pacientes donde solamente la familia dice, el paciente sufre corazón, toma medicamentos para el corazón, pero simplemente puede ser una hipertensión arterial y no necesariamente una falla cardíaca. O al revés, van hasta los extremos. La familia puede minimizar o puede maximizar, ¿no?, los comentarios que escuchó del médico. Por eso es importante tener un registro de este tipo de pacientes porque nos va a permitir tener un mejor manejo del paciente con antecedentes. ¿Y por qué este escenario de insuficiencia cardíaca crónica? Porque nosotros vamos a ver dos cosas. O es el paciente con enfermedad por insuficiencia cardíaca crónica reagudizada o una insuficiencia cardíaca de novo. Pero en ambos casos tenemos un escenario para que este paciente se pueda comprometer. Tenemos acá una exposición de ECAS2, hay una actividad inflamatoria crónica, sabemos que hay disfunción endotelial, y como siempre, en un estado de insuficiencia cardíaca a más fracción de eyección, a menos fracción de eyección, mayor estado protrombótico. Y lo queríamos tener, las antesalas, ¿no? Pacientes que aún no llegan, este esquema define cómo es el manejo, ¿no?, antes de contraer COVID, durante y post-COVID. El aislamiento, la vacuna, todo lo recomendado para los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y que aún no se han comprometido. Aislamiento, vacuna por influenza, prioridad por la vacuna, prevención, tratar comorbilidades, telemedicina, importantísimo. Acá nosotros comenzamos con telemedicina aproximadamente en el mes de mayo, junio. Nosotros entramos 15 de marzo al manejo de la emergencia y en mayo, junio recién estábamos haciendo el tema del control telefónico, pero todavía no llegábamos a la telemedicina entendida como tal. Ha tenido que pasar más de un año para poder establecer el manejo de la telemedicina en algunos centros hospitalarios. Como siempre, optimizar el tratamiento médico. ¿Cómo optimizo yo el tratamiento médico? Me puedo valer de en la llamada decir, señor, el paciente me dice que se cansa más, que ahora no hace las actividades que lo hacía antes, y otro, el control de peso. Son dos criterios de entrada para poder decir que este paciente debe manejar de mejor manera su tratamiento. Lógico, si el paciente podría entregarnos valores de presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación, sería ideal. Sabemos que lo primerito que se busca en pacientes que han cambiado su función es tratar de aumentar, si aumentó de peso, tratar de aumentar los diuréticos. Tenemos el post-COVID, ¿no?, que tiene que haber un seguimiento, manejo diurético, ahí entran a tallar las enfermeras, la telemedicina, la consulta presencial del especialista en insuficiencia cardíaca y la rehabilitación cardiovascular. Eso se está dando en algunos pacientes de mi hospital, pero consume también recursos que no los tenemos a la mano, pero es lo ideal. Son recomendaciones de cómo se debe manejar al paciente con insuficiencia cardíaca. En el cuadro del medio ya vemos cómo es el manejo, triaje rápido, biomarcadores, o sea, no solamente laboratorios, sino también exámenes por imágenes, la asignación de recursos, optimizar el tratamiento médico. Tenemos que nosotros aplicarles una valorización. Nosotros trabajamos con neumólogos, trabajamos con intensivistas en el campo de la UCI y en el caso del INCOR y Revalidate, si no me equivoco también, utilizan las disposiciones, los dispositivos de asistencia ventricular. También que es un esquema ideal. Entonces, si nosotros como médicos recibimos interconsulta y vemos que hay la necesidad de manejar vía telefónica, ¿qué podemos hacer? ¿No? Someter a aislamiento preventivo, evitar consulta médica. No hay que visitar, o sea, tenemos que valorar vía telefónico si es que el paciente requiere o no visita médica.
Ahora, empezando, desde que las consultas médicas se dan mayormente en la capital de nuestro país, en Lima. O sea, esto también a raíz de la pandemia se ha incrementado, pero no es lo usual. Educar sobre signos de alarma para consultar por urgencia, empoderamiento, es decir, tiene que estar educado el paciente, no solamente el paciente con falla cardíaca, sino también la familia. Tienen que evaluar si hay empeoramiento de síntomas de falla cardíaca, si hay dolor típico, si hay una frecuencia cardíaca menor de 40, mayor de 100. Y para los casos pacientes que tienen desfibriladores automáticos, ver las descargas dispositivas. Entonces vayamos al paciente que ya está en el hospital. Siempre preguntar, ¿no? Nexo epidemiológico, confirmar la prueba de COVID-19, el protocolo de aislamiento, a dónde va a ir el paciente, a qué UCI. Generalmente ahora tenemos UCI COVID, UCI no COVID. Solicitar examen de laboratorio, tratamiento de base simula a la clasificación de Forrester, actividad conservadora, administración de soluciones parenterales, la monitoreación invasiva de ser necesario en esos pacientes que no reaccionan hemodinámicamente a las primeras indicaciones. El oxígeno suplementario ya supone que un paciente que entra a la hospitalización ya no solamente va a ser necesario muchas veces el oxígeno por cánulo nasal, sino que va a entrar a bolsa de reservorio, ¿no? Y considerar la ventilación no invasiva si que entra edema de pulmón, pero generalmente los pacientes entran con edema de pulmón y no se puede retardar la intubación endotraqueal. Paciente con falla cardíaca que entra descompensado o paciente que inestabilidad hemodinámica, paciente debe ser intubado porque sabemos cuál es la evolución de la enfermedad. No recomendamos tampoco en los pacientes con falla cardíaca, por ejemplo, las cánulas de alto flujo, porque genera mucha dispersión y necesita generalmente para estos pacientes cuartos con presión negativa, de lo cual carecemos. Y para los pacientes que no mejoran con todo lo antes señalado, tenemos que obtener el ECMO. Las series mundiales reportan uso del ECMO, pero nosotros han sido contadas las oportunidades en que lo hemos utilizado durante la pandemia. Este es el famoso cuadro que nos permite a nosotros clínicamente, ¿no?, manejar al paciente, ¿no? Tenemos un paciente que mantiene temperatura, tibio, caliente, pero húmedo, es decir, está congestionado, y tenemos el tipo C, ¿no?, que es el cuadro de Ketchup, frío y congestionado, ¿no? Está chocado. El primer cuadro lo manejaremos, el paciente caliente y húmedo. Básicamente lo manejaremos con nitroglicerina, isorbideno venoso, ¿no? Diuréticos, ¿no? El soporte ventilatorio, monitoreo de medio interno, controles electrocardiográficos, serán con todos los pacientes que requieren monitoreo invasivo, pero tenemos al cuadro inferior derecho, paciente frío y húmedo, es paciente chocado. Es un paciente que va a requerir un tratamiento mucho más invasivo, ¿no? De repente con balón de contrapulsación, va a requerir inotrópicos, vasoconstrictores, ¿no? Y todo el manejo de falla cardíaca avanzada, aguda, pacientes chocados. La mortalidad acá va a depender de la UCI en que se encuentre, pero no menos del 50%. Si queremos comparar un hemograma entre los estudios de laboratorio y diagnóstico de imágenes entre lo que es COVID-19 y insuficiencia cardíaca, es decir, este cuadro de disnea es solamente el cuadro de COVID-19 o tenemos una insuficiencia cardíaca que se puede haber empeorado si tenemos nosotros el antecedente de que ya tenía insuficiencia cardíaca. O podemos dar con la sorpresa de que es un cuadro de novo. Entonces, vamos a tener en el hemograma a una linfopenia, si es COVID-19, vamos a tener una proteína C reactiva mucho más marcada con respecto a un paciente que solamente tiene insuficiencia cardíaca, vamos a tener un dímero D, también con valores mucho más aumentados, y en el caso de reflejo ahora vamos a tener nosotros, por ejemplo, nos podemos ver el tamaño del corazón. Si el corazón todavía es normal, se aleja la posibilidad de que sea una insuficiencia cardíaca crónica, pero puede ser una insuficiencia cardíaca de novo. Pero vayamos a lo más común, del paciente que ya hay insuficiencia cardíaca crónica
que se descompensa. Entonces vamos a tener unos hilos aumentados, pero la congestión va a ser a nivel central, la famosa alas en mariposa. Va a haber cardiomegalia y va a haber derrame pleural a predomino derecho. En esa placa hay que contestar que podemos estar, ¿no?, dentro de entre un cuadro clínico que tiene COVID-19 más una descompensación de la falla cardíaca. Nos valemos del hemograma. Ya sabemos qué podemos encontrar. Del hemograma generalmente ve la linfopenia, ¿no? ¿Qué más podemos tener a la mano? La placa de tórax. La placa de tórax, si es congestión central, pensar que hay un problema cardíaco de por medio. Si hay cardiomegalia, también pensar que hay un problema cardíaco. Y si hay derrame pleural a predominio derecho, con mucho más razón, hay un componente de complicación cardiovascular. Ahora, si tenemos la suerte de contar con una tomografía, ¿no?, ya también vamos a ver que la imagen de vidrio del lustrado va a ser de predominio periférico en el COVID-19. Y en el caso del corazón vamos a observar siempre el derrame pleural con dilatación de venas pulmonares. Este cuadrito nos sirve para poder tener nosotros criterios de entrada y poder diferenciar si hay presencia de ambos procesos clínicos en un solo paciente. Pero si yo tengo un paciente donde predomina la fiebre, yo puedo pensar de que predomina más el COVID-19. Ojo, sin descartar que exista una insuficiencia cardíaca de nuevo. Es decir, yo no conozco al paciente y me están consultando porque se agita, porque está polineico, tiene una frecuencia cardíaca más de 30, está saturando menos 93, tiene un PAFI menos de 300 y tiene fiebre. Mi posibilidad es que sea un COVID-19 de grado severo. Pero si a esto se le suma que tiene una cardiomegalia, que tiene congestión central, tengo que considerar también la posibilidad de un compromiso cardiovascular. Los chinos, después de demostrar al alta, esto es más que todo una recomendación, o sea, no debe abandonar el tratamiento del paciente, ¿no? El paciente tiene que mantenerse ya, cuando esté disponible la vía oral, ¿no?, sus IECA, sus ARA, sus estatinas, sus beta-bloqueadores y las drogas que nosotros conocemos. O sea, es el tratamiento combinado. No se olviden que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca se mueve por cuartetos, quintetos, sextetos, es decir, un conjunto de medicamentos que bloquean la respuesta neurohormonal, ¿no?, que se da en la insuficiencia cardíaca. Esto solamente para recordar de lo que debe tomar o ha debido estar tomando mínimo el paciente antes de ingresar, porque si nosotros no sabemos que tiene que ponerse a preguntar por si acaso su familiar no toma captopril, por si acaso su paciente no toma enalapril, por si acaso no toma estatinas, por si acaso no toma bisoprolol, atenolol, por si acaso no toma... A veces el médico tiene que invertir el sentido de la pregunta para tratar de sonsacar a la familia y nosotros llegar a una sospecha previa. Eso es para saber prácticamente en qué consiste básicamente el tratamiento de falla cardíaca. De repente nosotros, a través de conocer el tratamiento domiciliario que quiere el paciente, podemos descubrir que este paciente tiene una insuficiencia cardíaca de forma anticipada y lo que estamos viendo es una descompensación producto del COVID-19. Entonces, vuelvo a repetir, acá tiene que haber un tratamiento farmacológico. En el control electrocardiográfico siempre, como regla, ahora en este momento, se recomienda el control de QT y QT corregido. El monitoreo interno, solamente para una recomendación. Llegamos a las arritmias cardíacas. Eso es lo que más hemos visto y lo que estamos viendo más en las UCIs. La arritmia cardíaca más frecuente en las UCIs es la fibrilación auricular. Confiere mayor riesgo de complicaciones, efectos directos en el miocardio o efectos indirectos. O sea, la misma inflamación, la misma infección nos puede condicionar la presencia de arritmia. Pero los efectos de los medicamentos que estamos usando para el manejo del paciente clínico también nos puede ocasionar arritmia. Ya hemos hablado de la dopamina, de la dobutamina, de la adrenalina. Yo pienso que a la cabeza la dopamina. Lamentablemente en nuestra vida, a veces, los únicos
vasoactivos que tenemos a la mano solamente es la dopamina. En otros casos, a Dios gracias, tenemos dobutamina, pero generalmente en otros carecemos de adrenalina, vasopresina y otros medicamentos que también son utilizados en el paciente crítico. Cuanto más el paciente esté más severamente comprometido, la presencia de arritmia va a ser mayor. También vemos que cuando aumenta la troponina, la presencia de arritmias ventriculares, ¿no? No se olviden que las UCI coronarias son creadas para monitorizar al paciente en pacientes coronarios. ¿Qué más tenemos acá? Severa inflamación, reacción inflamatoria, hay una hiperactividad, genera una hiperactividad simpática y por efectos de particularmente la interleuquina 6. Y el antecedente de arritmia es decir, pacientes que ingresan al hospital ya llevando de antecedente un cuadro de arritmia. Generalmente, ¿qué tienen nuestros pacientes? Fibrilación auricular o arritmia extrasistólica, ventricular, supraventricular o de ambos. Entonces son temas que tenemos que conocer, la casuística de nuestros pacientes. ¿Qué contribuye a la presencia de la arritmia? Y se señala como mecanismos arritmogénicos. La hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica. No se olviden que detrás de una enfermedad, yo tengo un paciente que me consulta por palpitaciones, es un paciente que es hipertenso, que es diabético, fumador. Si es un paciente que se hace rebelde al tratamiento, yo debo considerar la posibilidad de una cardiopatía isquémica detrás de ese cuadro de palpitaciones demostrado con Holter, con prueba de esfuerzo. Siempre, siempre. La insuficiencia cardíaca de por sí, esa remodelación que existe en el corazón, la misma arritmia hace que lleve a un cuadro que empeore el cuadro de insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías, es decir, por ejemplo, los cuadros de hipertrofia ventricular, ¿no? Las cardiomiopatías hipertróficas, la diabetes mismo por los cambios estructurales, la diabetes lleva una remodelación del corazón, hay una misma cardiopatía del diabético y lo otro, la obesidad. La obesidad genera una actividad del sistema simpático, es más frecuente en los cuadros de palpitaciones en los obesos, y nosotros hemos demostrado también en las series que uno de los factores de vulnerabilidad, de riesgo, es la obesidad. Tenemos series que señalan desde el sobrepeso hasta las obesidades mórbidas, y son los que han tenido peor pronóstico. Hasta por inclusive cómo interviene la mecánica respiratoria. Es más fácil manejar a un paciente sin sobrepeso o sin obesidad en el cuadro cuando lo tratamos en los cuidados intensivos. Entonces, todos estos mecanismos, o sea, son varios los mecanismos arritmogénicos que podemos tener nosotros. Acá, los dos brazos principales, como infección directa de SARS-CoV-2 o también como terapias antivirales, ¿no? Acá a la derecha, una torsión de puntas a través de un QT prolongado, y también las cascadas de citoquinas como eje central de esta cascada, la interleuquina 6. Llegamos al famoso electrocardiograma. Bueno, lo mínimo que debe haber dotado cuando el Ministerio de Salud recomendó la hidroxicloroquina y la cloroquina, debió haber dotado de electrocardiogramas a los centros hospitalarios, cosa que no fue así. Entonces, ¿por qué teníamos nosotros? La experiencia de nuestros médicos, la voluntad de sacrificarse al pie de sus pacientes, ¿no? El cuadro clínico, la técnica de interrogación que deben tener los médicos siempre. Y en los casos que contamos con un electrocardiógrafo, ¿qué podemos establecer primero? Que no hay cambios específicos. Que no hay cambios específicos, ¿no? Y que lo más común que podemos establecer en un momento dado es la taquicardia sinusal. Muchos de los pacientes que han salido de alta han quedado con taquicardia sinusal. Por el incremento del efecto simpático, pero también en el transcurso de los días, de la semana, hay un fenómeno de desacondicionamiento. Es decir, el paciente tiene mejor tolerancia al ejercicio porque ha estado en cama, ha estado prostrado. Entonces hay un síndrome post-UCI.
Pero podemos decir primero que no hay cambios específicos, que lo más común es que el paciente tenga una taquicardia sinusal, eso lo vamos a ver en el oxímetro de pulso, lo vamos a escuchar. En los casos en que ha habido compromiso tromboembólico, hemos podido tener el patrón transitorio de S1, Q3, T3, y también por la sobrecarga aguda de ventrículo derecho, bloqueos AB. No ha sido poco común que tengamos pacientes bloqueados, ¿no? No ha sido poco que hemos tenido pacientes bloqueados. Es decir, pacientes que han estado bloqueados, que han estado con bradiarrítmicos y que llegado un momento dado han desarrollado la famosa torsión de puntas. Hay cambios inespecíficos de la onda T, onda ST, del segmento PR y aparición de onda Q. Es decir, podemos tener un concurso de anomalías en el electrocardiograma y ninguno de ellos ser específico. Pero sí nos va a servir para sospechar que algo puede estar pasando en el corazón y luego descartarlo. De acuerdo a lo que hemos estado revisando, hay que pensar de que detrás de una elevación del ST o de una de estas alteraciones puede haber una miocarditis. Lo está demostrando con resonancia magnética y la posibilidad de que tengamos pacientes con secuelas, y lo veamos en el transcurso de estos años que vienen, son altas. ¿Quiénes nos han estado dando problemas en el manejo que ya prácticamente ya se ha desterrado por su poco uso que tiene a nivel hospitalario, ¿no? La hidrocloroquina, la citromicina, el lopinavir, ritonavir, remdesivir, que realmente ninguno de ellos deja de ser un tratamiento, han alcanzado a ser tratamientos específicos. Para los que son cardiólogos, ¿no?, que nos escuchan esta noche, siempre considerar, ¿no?, síndrome de QT prolongado, QT corto, síndrome de Brugada y el síndrome de taquicardia ventricular poliurémica, que son ya temas que algunos pacientes nos pueden decir, esos pacientes que tienen apuntadito su diagnóstico, algunos pacientes apuntan su diagnóstico, he tenido la oportunidad que hay pacientes que no sabían, pero sí lo tenían en un papelito escrito, ¿no?, su diagnóstico, porque fueron vistos alguna vez por un arritmiólogo o un cardiólogo que les hizo el diagnóstico correspondiente. Así que siempre preguntar, no hay que asumir que todo ya lo sabemos, que todo está dicho, porque en mi condición de cardiólogo, yo tengo más de 18 años de cardiólogo y realmente siempre he encontrado sorpresas a lo largo de mi práctica. Y no todo está dicho. Siempre hay que insistir, el mejor clínico es el que pregunta y no se cansa de preguntar. El que revisa y toca a su paciente. No se olviden que es el médico que no es capaz de curar, a mí no es capaz de dar esperanza. Y en ese sentido, el face to face con el paciente siempre va a ser irreemplazable. Las formas como llegamos al cuadro, efecto directo, ¿no? Acá solamente para tocar en este tema cómo esta tormenta de citoquina, donde interviene la cabeza de la interleuquina 6, la 7, la 22, y cómo se da dando este tema. La activación de los linfocitos, los macrófagos, la inestabilidad de las placas que causa esta inflamación sistémica, la disfunción endotelial, es decir, se sigue repitiendo los mecanismos que cuando estamos hablando tanto del estado de la injuria, tanto de la falla cardíaca, de la arritmia. En unos o en otros habrá más efecto de estos mecanismos y nos darán una arritmia, una falla cardíaca descompensada, una injuria. Entonces, como voy a repetir, hemos avanzado, sabemos más que antes, pero nos falta mucho por aprender de esta nueva pandemia. Para los colegas jóvenes, cuando tengamos una arritmia, una taquiarritmia, siempre hay que diferenciarlo en arritmias de complejos anchos y de complejos delgados o estrechos. Hablamos de anchos y tiene más de 120 milisegundos, es decir, estamos hablando más de 3 cuadraditos, el QRS, y si es estrecho menos de 3 cuadraditos, son los cuadritos más chiquitos, porque no se ven que cada cuadradito vale 0.04 milímetros. Entonces, si es delgado y es irregular, lo más frecuente es fibrilación auricular o un flutter con respuesta ventricular irregular. Si es ancho irregular, lo más frecuente es taquicardia ventricular. Y si es irregular, ¿no?, es un fibrilofundio. Si usted lo ve ancho irregular,
están ante una taquicardia ventricular o posiblemente, en el peor de los casos, una torcida de puntas. Pero acuérdense que todo paciente inestable es susceptible de ser cardiovertido. ¿Y qué decimos cuando un paciente está inestable? Compromiso de conciencia. No se ponga a ver si está orinando o no está orinando, porque eso es un poco filosófico ya el momento en el que estamos entre la vida y la muerte. Paciente que tiene compromiso de conciencia está inestable y tienes que desfibrilar. ¿Ya? Porque ustedes se van a poner a tomarle la presión en los dos brazos. Y ojo, cuando tengan pacientes con taquicardia, no se fíen de la presión que les muestra el monitor. El consejo de esta noche, creo que el más oportuno, sería que cuando tienes un paciente con taquicardia deberían tomarle la presión con el clásico tensiómetro, con el de bombín o el de mercurio, el que tengan a la mano, y con eso controlar, porque se van a dar cuenta de que cuando la frecuencia cardíaca es más alta, el monitor tiene defectos al calcular la presión arterial. Por favor, entonces, el mejor concepto es eso, tomar nosotros personalmente la presión. Pero el criterio de entrada para hablar de inestabilidad hemodinámica es compromiso de conciencia. De compromiso de conciencia con taquicardia de complejo ancho, considerar desfibrilar, preparar el desfibrilador. De igual manera, taquicardia de complejo. Si tenemos un paciente que está con fibrilación auricular, está despierto, tranquilo. Hay que valorar. Esto es crónico, es agudo. Si tiene más de 48 horas va a requerir de repente tratamiento anticoagulante ante una cardioversión. Es otra manera. Estamos hablando de la crisis de pandemia. ¿Qué es lo que tengo que saber yo de arranque? Yo estoy en mi emergencia, me viene un paciente con taquicardia, lo monitorizo, complejo ancho, con compromiso de conciencia, lo desfibrilo. Complejo delgado, compromiso también lo desfibrilo. Pero si está estable, es decir, si está despierto el paciente, por más que el monitor tenga señales de taquicardia, tomar un respiro y pensar, reflexionar, caso por caso. Yo hice las series que pueden hasta un 17% de arritmias. Lesión ventricular, taquicardia ventricular, son síntomas de parada cardíaca y tenemos que actuar. Dice, sin embargo, son un 6% de muertes intrahospitalares son por ritmo desfibrilable. Vigilar fármacos que alargan el QT, que ha sido tema de conversación, que era lo que primerito motivó la intervención de los cardiólogos en las interconsultas de las emergencias o de cuidados intensivos. Si tenemos un QT corregido de 450, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Un QT mayor de 450, hay que tener cuidado y ver qué medicamento está tomando el paciente, qué medicamentos podrían alterar aún más este QT y siempre el monitoreo de medio interno, el potasio por lo menos. Entonces, señores, les presento la fibrilación auricular, como tenemos acá de complejos angostos, espacios irregulares, irregulares, lo más frecuente. Si tenemos un paciente anciano que viene con alteraciones de conciencia y que estamos pensando en DCB, primero ver el corazón. Si es un corazón con ritmo irregular, seguro están frente a una fibrilación auricular. Es una causa principal de cardioembolismo. Siempre tengan eso en cuenta. Le llega un paciente anciano con compromiso de conciencia, déficit motor, escuchen el corazón. Si está taquicárdico y irregular, fibrilación auricular. Siempre con posibilidad de cardioembolismo. El fluteo auricular, ¿ya? Las famosas ondas en cierre. Y todo lo que puede mandar, tenemos remo sinusal, bloqueo incompleto de rama derecha, tenemos elevación del ST, TB, función ventricular, toda la serie de combinaciones, bloqueo de primer grado, bloqueo B completo, bloqueo B tipo MOVIS 1, taquicardia más bloqueo de B, o sea, combinaciones de todo lo que podría haber en un electrocardiograma.
Vuelvo a repetir, no solamente hay taquicardia, sino también arritmias. Escasa evidencia qué medicamentos pueden poner, que se usen en las UCI pueden bajar aún más la frecuencia, ¿no? El propofol, el remifentanilo y las alteraciones iónicas. Por ejemplo, el potasio. Un potasio por menos de 2.5 nos va a dar muchos problemas en las UCI. La famosa, y para finalizar, acá la famosa torsión de puntas, donde varios fármacos participan activos. Y las recomendaciones para ¿qué puede causar, señores? Colapso hemodinámico, hay que desfibrilar. ¿Con qué se trata? Con infusión del sulfato de magnesio, 2 gramos, ¿no? Pasado en 1 o 2 minutos. Esto va a actuar a través de la suspensión del flujo de calcio a través de, de las corrientes tipo L. Eso va a aumentar la frecuencia cardíaca, acorta el QT. También se puede usar algidocaína. ¿Qué cosa no se puede entrar? La famosa amiodarona. En los pacientes con taquicardia, y que no tengan, y que no tengamos la mala suerte, que no tengan antecedentes de bloqueo completo de rama derecha, si no tenemos a la mano otros fármacos, usa la amiodarona. ¿Tiene fibrilación auricular? Amiodarona. ¿Tiene flujo? Amiodarona. TB, tiene paciente con TB no sostenida? Amiodarona. Taquicardia de complejo ancho, también una alternativa es lidocaína. ¿Cómo usamos la amiodarona? Siempre, para médicos que no son cardiólogos, siempre preferible con tranquilidad. Las muestras hablan de una ampolla pasó en 10 minutos. Yo aprendí utilizando una ampolla en 100 centímetros de cloruro y lo pasamos de 10 a 30 minutos. Pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener siempre cuidado porque el paciente con arritmia puede estar hipotenso y la amiodarona puede bajar más. Por eso que siempre se acostumbra en pacientes tener a la disposición cloruro o alguna otra solución para ir retando volumen. Pero lo que sí es cierto, uno pasa amiodarona, la frecuencia cardíaca va disminuyendo y la presión va aumentando. En ese sentido, hay que saberlo utilizar. Pero otra recomendación, para los médicos que trabajan en provincias, ¿no? Carguen con sus ampollas de amiodarona, carguen con sus ampollas de digoxina. La digoxina hay que usarlo poco en pacientes que tengan sepsis o estén con pacientes con trastornos metabólicos tipo potasio bajo. Usar un paciente infectado, digoxina, con un potasio 2.5, van a tener, el paciente se le puede ir. Así que, pero carguen sus ampollas. En estas circunstancias de pandemia hay que estar preparados. Si los médicos solamente pudiéramos curar con la mano sería ideal, pero no es así. Solamente damos esperanza y acompañamos a buen morir. Pero no debe faltar en nuestra maleta a los que están alejados, que al menos cuenten con un monitor, amiodarona, digoxina, ¿no? Para poder manejar este tipo de taquicardias. Y la lidocaína, pero sin epinefrina, ¿no? La lidocaína simple que se emplea a 1 miligramo por kilogramo de peso, ¿no? De 3 a 5 centímetros, dependiendo del peso del paciente, lo va a permitir manejar la taquicardia de complejo ancho. Para terminar, ¿qué podemos decir, señores? Existen múltiples mecanismos de injuria, es decir, efectos directos e indirectos. ¿El mismo virus puede afectar el corazón? Cierto. Y los efectos indirectos, el mismo medicamentos que utilizamos no solo para el COVID-19, sino para manejar la falla cardíaca, como los vasoactivos e inotrópicos, nos pueden ocasionar injurias en el corazón. ¿Las complicaciones cardiovasculares están presentes en el paciente? Sí. El primer órgano diana, el pulmón. Y podemos considerar que el segundo órgano diana en un paciente hospitalizado es el corazón. Después podemos ir a través de una respuesta inflamatoria sistémica, llegar a una falla multiorgánica y luego el deceso, pasando por un estado de shock. Si un paciente comienza a tener complicaciones cardiológicas, es decir, por ejemplo, que tengamos un aumento de la troponina I por encima del perfil 99, vamos a nosotros a saber que el pronóstico del paciente ya cambió. Un paciente presenta caída cardíaca de nuevo, una descompresión de la cardíaca
frecuencia cardíaca, la falla cardíaca previa ha empeorado, o un paciente que comienza a presentar fibrilación auricular y si comienza a presentar taquicardia de complejo ancho, este paciente va a fallecer, es lo más probable. Y si no está en una UCI donde tenga todas las variables de resolución, el pronóstico va a ser peor. Los algoritmos que les he presentado esta noche es para tener conocimientos, la información tiene que llegar a todos, pero cada uno tiene que acomodar su decisión a las condiciones en que él trabaja. Nosotros quisiéramos que todos tengamos la misma oportunidad de trabajar en hospitales con un nivel resolutivo estándar, pero no es así. Pero para eso Dios nos ha dado la imaginación. En el momento de pandemia, en el momento de crisis, la imaginación del ser humano y del profesional de la salud es irreemplazable. Y el criterio. Eso es importante. El daño a largo plazo en el sistema cardiovascular es una incógnita. La resonancia magnética nos prueba a través de esta serie de jóvenes alemanes donde se halló injuria o lesión miocárdica. Eso es un reto para el futuro. Nos toca saber cuál es la secuela a nivel nacional que va a dejar esta pandemia. Ojalá caiga la reconversión laboral porque hay muchos trabajadores que no van a poder regresar a tener las mismas funciones laborales. Inclusive los médicos nos preocupamos qué va a pasar con nuestros cirujanos, con nuestros ginecólogos, con los que utilizan sus manos para hacer de la medicina un arte. Es un tema, es un reto donde los médicos vamos a tener que participar. Para mí ha sido todo un honor haberme dirigido a ustedes. Disculpen que haya sido un poco apresurado, pero yo creo que todo lo que estoy dejando en estas diapositivas les va a servir a ustedes para poder enfrentar con mayor seguridad y resolución los retos que esta pandemia nos presenta a lo largo de estos días, meses y posiblemente unos años más. Gracias por todo.